Hoy en Matemática para Todos veremos la función lineal. La función lineal primero, para saber qué es una función lineal hay que definir qué es una función. Vamos a ver una noción básica y para eso vamos a utilizar una analogía. Pensemos en una máquina, como en la que está aquí en la imagen. Una función es eso. Supongamos que es esta máquina que está acá, donde nosotros le introducimos valores de x y la función o la máquina lo que hace es devolvernos valores de y, que son llamados f de x. Los valores de x se llaman variable independiente porque son valores que por sí mismos pueden existir, ¿verdad? No necesitan, no dependen de otra variable, mientras que la variable y, que es lo que devuelve la función, depende de la variable x, por eso se representa así. Esto se lee f de x, es decir, una función que depende del valor de x que yo le meta a esa función. Entonces, prácticamente yo meto valores de x, la función los procesa y eso me da valores de y en la salida. Ahora veamos un ejemplo de una función y qué es, para entender bien qué es lo que hace una función. Una función, como decíamos, recibe un valor de x y devuelve un valor de acuerdo a cómo está programado. Por ejemplo, si tenemos esta función f de x igual a x cuadrado, esto que está acá es como la orden o la programación que tiene la función o la máquina que habíamos dicho. Entonces, si se fijan, lo que está haciendo esta función es que tomo el valor de x que meto acá y lo que hace es elevarlo al cuadrado. Si yo le pongo cualquier valor de x que yo quiera, yo le doy ese valor a la máquina, el proceso que va a hacer es elevarlo al cuadrado y lo que va a hacer es devolverme ese valor pero elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que dice acá? Por ejemplo, si la x vale 2, esta función evaluada o tomando x igual a 2 no me va a devolver 2, sino que me va a devolver 4, porque lo que está haciendo la función es tomo el valor que está aquí y lo elevo al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado es 4. Lo mismo es, por ejemplo, si la x vale menos 3. Si tomo en vez de x pongo menos 3 y lo elevo al cuadrado, eso me devuelve 9. Entonces, lo que meto o los valores que tomo de x son lo que meto a la máquina y el procedimiento es la orden que la función tiene asignada a ese x que yo le metí. Y eso que me devuelve es el valor de y. Ahora, ya vamos a definir un poco formal qué es una función. Una función es una relación entre un conjunto de partidas, es decir, los valores de x que yo metí o usé, y los valores de llegada, que son los valores de y, los que me devuelve la función. Entonces, para el conjunto de la x, una función le asigna mediante operaciones algebraicas una orden que debe seguir. Es decir, que la función solo me dice, bueno, a los valores de x que me des, por favor, elevalo al cuadrado. O si no, súmale 3. O si no, multiplícalo por 4. O si no, restale 7. O si no, dividilo entre 8. Entonces, depende de la orden que le dé la función, es lo que hay que hacer con los valores que nosotros le asignemos. Existen varios tipos de funciones como funciones constantes, lineales, cuadráticas, cúbicas, polinomiales, etc. Pero las que vamos a estudiar son las funciones lineales, son las que son de interés para nosotros. Ahora, ¿qué es una función lineal? La función lineal es de esta forma, y igual a por x más b. O recordemos que también la y la puedo llamar de la forma f de x.
Si ustedes ven f de x en algún libro o en algún material, en un video, esto es lo mismo que decir y. Entonces la función lineal tiene esta forma, a por x más b. Y es llamada función lineal ya que la variable x tiene como exponente 1. Aquí hay un 1, recordemos, pero no se pone. Entonces, el exponente de la variable independiente es 1, por eso se llama lineal. Además, la gráfica de esta función lineal siempre es una recta. De ahí viene su nombre, que sea una función lineal, porque es la gráfica de una línea recta. En años anteriores vimos la proporción directa, ¿verdad? Y vimos que la proporción directa es de la forma y igual a por x, ¿sí? Y le decíamos que esta a, o llamamos a esta a constante de proporcionalidad directa. Entonces, prácticamente ya habíamos visto una recta o una función lineal. Se parece bastante a la ecuación que está arriba. Lo que cambia es que aquí la b vale 0 y aquí la b es distinto de 0. Por eso aquí no aparece. Pero prácticamente es una recta también. Solo que sin este valor. Ahora, veamos un ejemplo para entender un poco realmente la relación entre una función lineal y la proporcionalidad directa. Dice que un corredor de una maratón avanza 2 kilómetros en 8 minutos de su recorrido. Si mantiene la velocidad después de los 8 minutos, primero necesitamos encontrar la constante de proporcionalidad que habíamos visto en la diapositiva anterior, la A, ¿verdad? Luego me pide representa la distancia recorrida y después de x minutos, es decir, quiere la fórmula. ¿Cuánto tiempo tardará en completar los 42 kilómetros del recorrido? Primero, siempre es importante identificar quién es la x y quién es la y. Aquí ya nos lo están diciendo. La distancia es y el tiempo es x, pero hay que entender lo siguiente. X es la variable independiente, es decir, no necesita de nadie para existir. Entonces sabemos que el tiempo es una variable independiente, no necesita de nada más para hacer el tiempo. El tiempo es igual, no importa, por ejemplo, nuestra estatura, el clima, o sea, el tiempo va a seguir igual. No es afectado por otras variables. Ahora, la distancia va a ser la variable dependiente. ¿Por qué? Porque pensemos en el corredor. La cantidad de kilómetros que él va a recorrer va a depender del tiempo que él se ponga a correr, ¿verdad? Entonces, por eso es la variable dependiente. La y o la distancia depende del tiempo. Ahora, como es una función lineal y aparte es una de proporcionalidad directa, tiene que tener esta forma. Y igual a por x. Vale. ¿Por qué sabemos que es de proporcionalidad directa? Primero, porque recordemos que dos magnitudes se relacionan de forma directa si al aumentar una de las variables, la otra aumenta. Por ejemplo, si aumenta el tiempo, pues obviamente va a aumentar la distancia recorrida. Si disminuye el tiempo, va a disminuir la cantidad de la distancia recorrida. Entonces, por eso es directa. Y aparte, el problema mencionaba que después de los 8 minutos la velocidad del corredor era constante. Ahora, nos pedía el primer punto, encuentra la constante de proporcionalidad. Es decir, que vamos a encontrar el valor de A. Entonces, para eso vamos a tomar los datos que nos da el problema. Nos dice que recorre una distancia de 2 kilómetros en 8 minutos. Y recordemos que habíamos dicho que la distancia o los kilómetros se iba a representar por la letra y que el tiempo iba a ser representado por la letra x. Entonces, y vale 2 y x vale 8. Ahora, tomemos esta fórmula. Solo cambiamos, sustituyamos. En vez de y vamos a poner 2 y en vez de x vamos a poner 8 para poder encontrar el valor de a. Entonces, si hacemos eso, nos queda esto de acá.
la y vale 2 y la x vale 8. Ahora, este 8 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir, ya que queremos dejar sola a la letra A. Entonces hacemos eso y si ustedes recuerdan, yo puedo todavía, si es el caso, simplificar la fracción. Entonces se tiene mitad, el 8 también tiene mitad, que es 4. Entonces, luego de hacer esa simplificación, nos queda que A vale 1/4. Entonces ya hallamos o ya encontramos el valor de la constante de proporcionalidad, que era 1/4. En el segundo literal nos pedía que escribiéramos la distancia recorrida después de X minutos. Entonces lo que nos está pidiendo es la fórmula que resulta después de haber encontrado A. Acordémonos que es de la forma y igual a por X. Entonces solo cambiamos el valor de A porque el valor de A, por eso se llama constante. Porque para este problema, según los datos, esto no va a cambiar. ¿Sí? Puede cambiar el valor del tiempo, puede cambiar la distancia, pero la A no va a cambiar porque es constante. Recordemos que la palabra constante hace referencia a algo que se mantiene, ¿verdad? Ahora, la tercera pregunta decía ¿cuánto tiempo tardará en completar los 42 kilómetros? Aquí ya nos está dando el valor de y, ¿sí? Porque recordemos que y es la distancia, pero nos está pidiendo tiempo. Es decir, que dentro de esta ecuación vamos a encontrar el valor de la x. Entonces tomamos la ecuación, ¿verdad? Y igual 1/4 de x y cambiamos los valores. En vez de y ponemos el valor de la distancia. La a pues ya sabíamos que era 1/4. Lo que vamos a encontrar es el valor de la x porque nos está pidiendo tiempo y la x representaba el tiempo. Este 1/4 está multiplicando todo a la x, pasa a dividir. Si dividimos 42 entre 1/4, eso nos da 168 minutos. Es decir, que el corredor se va a tardar 168 minutos en recorrer una distancia de 42 kilómetros. Veamos el siguiente ejemplo. Expresemos los valores de la tabla como una función lineal de y con respecto de x, es decir, la y dependiendo de la x. Tenemos esta tabla. Quiero que la analicemos para que vean por qué está de esa forma. Todos estos son los valores de x y todos estos son los valores de y. A este valor de x le corresponde este valor de y. A este valor de x le corresponde este y así sucesivamente. Es decir, que son parejas, ¿sí? No puedo separar estas parejas, no puedo agrupar el 0 con el 12, ¿por qué? Porque en la tabla ya me están diciendo con quién va emparejado, no puedo cambiar eso. Entonces, prácticamente tengo 5 valores de x y 5 valores de y. Entonces, lo que me está pidiendo es que escriba una ecuación. Entonces podemos decir, quizás es una proporción directa, es de la forma y igual a por x, pero para poder asegurar que es una proporción directa, se tiene que cumplir que el valor de a para cada par o para cada pareja tiene que ser el mismo. Entonces eso es lo que vamos a ver. Sabemos que la proporción directa es y igual a por x. Entonces, si yo quiero encontrar el valor de a, esta x está multiplicando, la paso a dividir. Entonces queda y entre x, eso me va a dar a. Entonces vamos a hacer eso, vamos a dividir el valor de y por el valor de x, valor de y por el valor de x. Y si para todos los casos nos da el mismo valor, entonces sí es una proporción directa. De lo contrario, no podemos decir que es una proporción directa. Entonces veamos eso siguiendo la tabla.
Entonces teníamos esta tabla, ¿verdad? Vamos a dividir, como decía anteriormente, la y entre la x. 16 entre 0, si ustedes lo tratan de hacer en su calculadora, les va a decir que es un error matemático, pero es porque eso no está definido. Entonces, indefinido. Ahora hay que dividir el siguiente, 14 entre 1. 14 entre 1 es 14. Luego vamos con el siguiente, 12 entre 2 es 6. 10 entre 3 es 3.33. 8 entre 4 es 2. Si se fijan, todos los valores fueron distintos. Entonces, como no nos dio el mismo valor para todos, no se trata de una proporcionalidad directa. Es lo que dice acá. Entonces, si no es de esta forma, si no es de la forma y igual a por x, entonces tiene que ser de la forma y igual a por x más b. Ahora que ya sabemos eso, es importante haber hecho este procedimiento porque no podemos asegurar de una sola vez que es proporción directa sin haber analizado los datos. Ahora, como ya sabemos que es la función de esta forma, vamos a usar siempre los valores de la tabla, los mismos. Entonces, lo que queremos hallar es quién es A y quién es B, ¿sí? X y Y son fijos prácticamente. Acordémonos que el valor de Y va a depender del valor de X, pero lo que nos interesa encontrar es la A y la B. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar el primer par. X vale 0 y Y vale 16. Si yo tomo estos dos valores y los sustituyo o los cambio en esta ecuación, me queda lo siguiente. La y ya no es y, sino 16. Y la x, en vez de poner x, pongo 0. Entonces multiplicamos a por 0. Recordemos que toda cantidad multiplicada por 0 da 0. Entonces, ¿qué nos queda de una sola vez? Que la b vale 16. Entonces ya tenemos el valor de b. Ya tenemos el valor de b. Nos falta encontrar el valor de la a. Ahora vamos a tomar otro punto. Podemos tomar este, cualquiera, no hay problema. Yo elegí el primero y el segundo. Se puede tomar cualquiera. Normalmente este que lleva 0 conviene utilizarlo porque es bien útil. De una sola vez nos da el valor de una de las letras. Entonces, si la x vale 1 y la y vale 14, vuelvo a tomar esta ecuación, y igual a por x más b, y cambio los valores. Ahora la y vale 14 y la x vale 1. Entonces, en vez de y pongo 14 y en vez de x pongo 1. Entonces, a por 1 es a. ¿Y qué pasa con este 16 que está acá? Si está sumando y lo quiero pasar al otro lado, pasa con signo negativo, que es lo que hemos hecho acá. Entonces, al tener ya eso despejado, ya tenemos la a despejada, solo hay que hacer esta operación. Y 14 menos 16 es menos 2. ¿Por qué es menos 2? Porque se restan y se escribe en la respuesta el signo del mayor. Ya tenemos el valor de a, entonces venimos y en vez de escribir y igual a por x más b, lo que vamos a hacer es cambiar cuánto dio a, menos 2, y cuánto dio b, 16. Y esta es la ecuación que nos estaban pidiendo en el problema. Ahora les dejo un pequeño ejercicio de clase para que lo hagan. Traten de hacerlo, se parece bastante al del corredor que vimos en el ejemplo 1. Traten de hacerlo para ver si entendieron o pueden aplicar lo que vimos en esta clase.